canal del Congreso y CESOP presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Fondo, una coproducción del canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Bienvenidos. En el marco del 9º aniversario del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, abordaremos el tema de la importancia de los centros de estudio, y para ello tenemos dos invitados de lujo. En esta ocasión nos acompaña la doctora María de los Ángeles Mascot Sánchez, directora del CESOP. Doctora. Javier, muy buenas tardes y muy buenas noches a todo el auditorio. Nos acompaña también Antonio Sánchez Díaz de Rivera, coordinador de los centros de estudio de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, María de los Ángeles. Buenas tardes. Y para empezar nuestro programa de hoy, quisiera preguntarles, ¿desde cuándo existen en la Cámara de Diputados los centros de estudio? Los centros en su forma actual tienen alrededor de 12 años, pero hay un antecedente previo que era el Instituto de Investigaciones Legislativas. Sí tenemos ya más de 10 años con esfuerzos de crear servicios profesionales, expertos en la asesoría a los legisladores y en realidad pues para la mayor parte de sus funciones parlamentarias. 12 años se dice fácil, pero Sí. es toda una trayectoria. Licenciado Antonio Sánchez, quisiera que nos comentara cuál es el proceso de selección de los titulares, los directores generales de los centros de estudio y sobre todo de los investigadores. Bueno, un poco complementando lo que dice la directora, los centros yo creo que adquieren ya personalidad, empiezan a consolidarse y a formarse desde el año 97, porque si ustedes recuerdan, en esa época el PRI, que había sido el partido mayoritario durante muchos años, deja de tener la mayoría absoluta. Entonces ve la necesidad de recurrir en un momento dado a este tipo de información o de apoyo, porque anteriormente, pues sobre todo las secretarías mandaban las iniciativas, y me parece que es importante señalar que ese sí fue un motivo por el cual empiezan a desarrollarse los centros. Me preguntabas, Javier, de cómo se seleccionan a las gentes que ahí trabajan. Bueno, hay comités en los centros de estudio que están conformados por las diputadas y los diputados, y en el caso de la directora o de los diferentes directores, ahí se ponen una serie de propuestas, se vota, los comités están conformados por los diferentes partidos políticos también, como se conforma la Cámara de los Diputados, ahí se vota y de esa manera se elige al director o directora. Y en el caso de los investigadores, la mayoría están por oposición o se hace una convocatoria de tal manera que quien salga mejor calificado ahí queda. Y por otro lado, no me quiero extender ni mucho menos, que hay una evaluación para todos los investigadores continua, de tal manera que realmente vayan quedando pues aquellos que tienen méritos para quedarse. Es decir, de manera colegiada, se llega a una propuesta, a lo mejor una terna a las mesas directivas de los comités, y son los que escogen a los mejores calificados. Y para los investigadores a través de este tipo de... Así es un concurso de oposición por el cual se escogen, la mayoría diría yo que están en esa posición. Para los 5 centros de estudio, ninguno tiene alguna exclusión. Ninguna tiene un cambio en eso. Sin duda muy interesante. Pero entremos un poco más a fondo al papel de los centros de estudio. Y sí quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido el punto medular, el papel central de los centros de estudio para la vida parlamentaria, sobre todo en la Cámara de Diputados? Los centros de estudio tienen como misión ofrecer apoyo técnico y de información analítica a todos los legisladores de todas las fracciones parlamentarias. En este sentido, pueden asistir tanto en la elaboración de investigaciones que contribuyan a que ellos después puedan desarrollar sus iniciativas. También apoyamos, por ejemplo, en todos los proyectos de análisis del presupuesto, cuando nos lo solicitan y en la manera en la que nos lo solicitan, y llevamos una serie adicional de actividades que les permiten a ellos tener una mirada abierta y más directa a la sociedad. Por ejemplo, foros, seminarios, en donde invitamos tanto a gente de la academia como de la sociedad civil, y esto nos permite también traerles especialistas en áreas muy concretas, muy específicas, con personas de alto reconocimiento, de tal forma que reciban información de primera mano. Es el puente, sin duda. Servimos también como puente, efectivamente.
Licenciado Antonio Sánchez, destacando su trayectoria, usted ya fue legislador de esta Cámara de Diputados, ¿cómo han participado los centros de estudio con todo este cúmulo de información que nos dice la doctora en la conformación de iniciativas de ley, en dictámenes, en proyectos? ¿Cuál es el a mí me parece que han sido fundamentales, porque a raíz de la creación de los centros, que como ya se dijo, a partir del 97 se fueron creando los 5 centros, han informado mejor pues todas las iniciativas, se ha apoyado técnicamente el trabajo legislativo, las diputadas y los diputados están más informados y además sustentan mejor pues todos los proyectos de ley que hacen. Entonces a mí me parece que han sido básicos, fundamentales, cada vez han ido profesionalizando más, cada vez tenemos gente más capacitada, con un grado académico mayor. La prueba está aquí de la directora del CESOP, quien es doctora en ciencia política, y me parece que han sido fundamentales. Y además me parece muy importante que cada vez se conozca más esto, porque los diputados tienen un deber ante la nación, y el que hagan su trabajo cada vez en forma mejor y más profesional, pues en gran medida se ha debido, sin duda alguna, a los centros. Por eso tenemos que difundir más el trabajo que aquí se hace. No, sin duda importante. Y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de Internet, del canal del Congreso y los diferentes mecanismos, los diputados llegan y meten una solicitud formal ante cualquiera de los centros para elaborar un proyecto de ley. Es así, lo revisan, lo analizan, hacen la comparación y de ahí muchas veces sustraen la información para presentarlas. Pero más allá, ¿es suficiente este trabajo que hacen los centros para darle atención a los 500 diputados y a todas las comisiones de la Cámara de Diputados? A ver, yo quisiera hacer una precisión aquí. Los centros no tienen facultades ni funciones para participar en la elaboración de iniciativas. Este es un trabajo y una responsabilidad que solo compete a los legisladores. Nuestra función es apoyar con información y análisis a manera tal que ellos tengan la información que requieren para la elaboración de iniciativas. Nosotros no participamos en ese proceso. Okay. Es suficiente, con los años se ha ido haciendo precisamente, digamos, por la difusión del trabajo de los centros, porque nos hemos ido nosotros mismos profesionalizando y entendiendo mejor las necesidades. La demanda de investigaciones ha sido cada vez mayor. Y esto significa que no solo estamos atendiendo comisiones, sino que estamos atendiendo a todo el legislador que nos lo solicita. Y a veces pues el material humano no nos alcanza, ni el tiempo para atender todas las solicitudes. Intentamos, pero tenemos ciertos mecanismos que nos ayudan a no fallar en ninguna de las solicitudes. Uno de ellos, por ejemplo, es que, como deberá saber el teleauditorio, todos los centros tienen un comité de diputados que se encarga, digamos, de dar seguimiento a los trabajos de los centros. Ese comité de diputados, en muchos de los casos y en muchos de los centros, también tienen como una de sus tareas revisar cuando la demanda es excesiva para los centros, a fin de llegar a acuerdos sobre en qué orden se atienden las solicitudes. Eso es muy importante. Entonces, el comité que media, prioriza. Sí, claro. Sí, esa contestación se la dejé a la directora porque es la que la sufre, ¿no? Toda la gran demanda que hay de los diputados, ¿no? Al trabajo que aquí se hace. Yo quería agregar, además de lo que aquí se precisó, con mucha claridad, de que en los centros no se hacen las iniciativas, se da todo el material que piden los diputados para que éstas se puedan realizar. También hay un esfuerzo, y que así ya funcionan los centros, para que no se partidicen. O sea, los centros tienen que dar servicio a todos los diputados sin distingos partidistas. Ya cada diputado sabrá de qué uso da esa información, cómo lo maneja, pero es muy importante que los estudios sean imparciales, que sean objetivos, que sean muy buenos estudios de alta calidad. Sí, y aprovechando su respuesta, eso me lleva a la siguiente pregunta que tengo para los dos. Es cómo evitar precisamente que el trabajo de investigación parlamentaria se mezcle con alguna inercia de los diputados, de los grupos parlamentarios, para tener antes la información, para tener insumos de primera mano. ¿Cómo hacer para que los centros de estudio mantengan esa misma línea? Bueno, a mí me parece que los centros deben ser institucionales,
depende desde luego de sus directoras y directores que así se mantengan. Parece que los diputados entienden esto. Hay una función del comité, donde, repito, hay diputados de los diferentes partidos, y hay una función del centro. Y además cada vez se ha entendido, quizá al principio no, que esos estudios son los que son de utilidad para los diputados, ¿sí? A lo mejor hubo tentaciones en el pasado, decir, oye, pues qué tal si por aquí le agregamos, le ponemos, le quitamos, o quiero que dé 7, aunque parece que está dando 10, ha habido seguramente ese tipo de tentaciones. Eso no sirve, al mismo diputado que lo solicitara en un momento dado, no le serviría. Creo que los diputados lo que quieren es tener insumos de calidad, objetivos, que realmente les sirvan, pues como decíamos ya desde el principio, a fundamentar bien todas sus iniciativas y sus puntos de acuerdo. Doctora, ¿es suficiente la capacidad de investigación parlamentaria de los centros de estudio para atender a 500 diputados y a todas las comisiones de la Cámara de Diputados? Ya, Javier, esta es una pregunta interesante. La verdad es que la experiencia desarrollada por los centros, la profesionalización de los propios investigadores ha ido generando una creciente demanda de apoyo por parte no solo de comisiones y comités, sino de los propios diputados. Y como tú bien mencionabas, 500 diputados pidiendo información para todas las labores que requieren para su trabajo parlamentario pueden significar una demanda muy fuerte para los centros, dado que en realidad los cuerpos de investigación son pequeños. Estamos hablando de un promedio de 13 a 15 investigadores por cada centro de estudios. Aquí tenemos algunos mecanismos para tratar de atender a los diputados en la mayor parte de las funciones cuando nos lo solicitan. Uno de ellos tiene que ver con el diseño propio de los centros de estudio. Todos los centros tienen un comité conformado por diputados de todas las fracciones parlamentarias, que entre sus funciones tienen precisamente la de dar seguimiento a las tareas de los centros. Y ellos han sido también muy útiles, estos comités, para ayudarnos a priorizar las solicitudes de los legisladores en general en aquellos momentos en que la demanda sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Sí, sobre todo, aprovechando la respuesta, 5 centros de estudio, no son pocos, por los temas tan variados y tan intensos que es la vida parlamentaria aquí en el Congreso mexicano para la atención de los problemas de los mexicanos. Son 5, ¿son suficientes? No, yo creo que no son pocos. Habría que reforzarlos, sí, con más investigadores, desde luego por la demanda tan grande que ya se tiene en este momento, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que los diputados quieren cada vez fundamentar mejor todas sus iniciativas. Pero lo que se requiere más bien es una coordinación que cada vez ha sido más efectiva, de buscar pues, algunos temas que son transversales y que cada centro puede aportar a ese tema, que haya una división muy clara. Ahora, hay centros que ciertamente manejan pues muchos temas, ¿no? Como es el caso precisamente de CESOP, del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, en donde hablan ahí de migración, gobernabilidad, pobreza. Bueno, ciertamente es muy grande. Sin embargo, me parece que ha habido un gran esfuerzo también de focalización y sobre todo, además de la priorización de la que ya se habló de parte de los comités, desde el principio de los trabajos en una legislatura se ve cuál va a ser la agenda. Y en base y en función a esa agenda, pues se van tratando los temas para que realmente pues estén en conexión total con el trabajo legislativo. Sí, y esa es la pregunta que abordaremos en nuestro siguiente bloque. Pero viendo la especialización de los centros, y sobre todo el de estudios sociales y de opinión pública, doctora, ¿cuál es el reto más importante cuando se tiene tanta diversidad de temas y se busca también una especialización muy puntual? Sí, aquí hay varios retos. El más importante para el centro desde su origen es efectivamente la amplia variedad de temas que tenemos a nuestro cargo. Si ustedes revisan cuántas comisiones ordinarias puede, por lo menos, digamos, de entrada atender el centro, estamos hablando de más de 20 comisiones. Y si suman las comisiones extraordinarias, son más de 40, solamente las extraordinarias. Entonces, son 60 comisiones, porque aquí atendemos pues toda la amplia variedad de temas sociales, y en opinión pública podemos meter todo, desde finanzas, mujeres, en fin, absolutamente todos los temas. Este es el gran primer reto. El segundo reto importante que tenemos es que una parte central de nuestro trabajo, que es el estudio de opinión pública, requiere de trabajo muy especializado
y muy permanente. Los diputados están muy interesados en saber qué opina la gente sobre la diversidad de temas que se tratan en la Cámara. Y los estudios de opinión pública requieren también recursos. Este ha sido uno de los grandes retos del centro desde su origen, los recursos para llevar a cabo estos estudios de opinión pública. Otro más que a mí me parece muy relevante es consolidar eventualmente el servicio de carrera que permita que los investigadores vayan recibiendo los incentivos conforme a su desempeño y también, pues hace rato platicábamos de las tentaciones que pueden implicar los cambios de legislatura o los cambios políticos, también protegerían a los propios cuerpos de investigación para que sigan siendo útiles al trabajo parlamentario. Buscar la permanencia, pero sin duda también la especialización. ¿Cómo ha ido cambiando? Es una pregunta para ambos. El perfil del investigador parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, buscando obviamente la permanencia a través de estos mecanismos administrativos que eviten el cambio de personal a través de las legislaturas. ¿Ha cambiado mucho? ¿Cómo ha sido? Pero tú has vivido eso, si quieres, Ángeles. Yo brevemente doy mi experiencia y después me gustará mucho la opinión del coordinador. Yo soy fundadora de este centro hace 9 años. Hoy este 1 de abril cumplimos 9 años. Y sí, el grado de especialización se ha ido desarrollando de manera muy importante en estos años, no solo por los grados académicos que tienen hoy en día la mayor parte de los investigadores. En el caso de nuestro centro, del centro de estudios, el 70% tiene por lo menos el grado de candidato a doctor, o son doctores. Esto es un cambio relevante porque en su inicio éramos la mayor parte o maestros o doctores, pero no digamos en ese porcentaje tan alto. Y el otro tema muy relevante es que no había una tradición poderosa de investigación parlamentaria, digamos, en el número de investigadores. Uno puede ser un especialista en una diversidad de temas, en salud, en vivienda, etcétera. Pero puede ser que no comprendamos la forma en la que esa información se tiene que procesar y entregar a los legisladores. Y esto lo hemos ido desarrollando con base en la experiencia a lo largo de 9 años. Y yo creo que este es el capital más relevante. Especialistas en los temas sociales o en los temas de economía, etcétera, hay en todas partes. Pero especialistas capaces de atender las solicitudes de los legisladores a partir de sus necesidades, pues es un proceso que nos ha llevado varios años, ¿no? Sobre todo buscando la transversalidad, ¿no? Es una especialización de la especialización, ¿sí? Porque no es lo mismo ser investigador de una universidad, que tiene todo un mérito y desde luego es muy importante, sino aquí ser un investigador para el Poder Legislativo. Tiene una especialidad, como lo dice la directora, sin duda alguna, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante el desarrollo que han tenido los centros. Sí hay gente cada vez con mejores o más altos grados académicos, y sí habría que ver que hubiera una mayor permanencia. Hay algunas gentes, investigadores, que llevan ya más de 3 años, pero a veces sí hay a los 3 años que cambia la legislatura, cambian en un momento dado también el personal de los centros, y habría que buscar ese servicio civil de carrera, que además pues, es muy importante, porque no se puede improvisar de la noche a la mañana un investigador. Estamos hablando de largo plazo. Y hay un tema muy importante, que también, además de apoyar a los legisladores en el día a día y en que se van a subir a la tribuna y entonces te piden una información y hay que dárselas rápido, se tienen que ir haciendo cada vez más investigaciones de largo plazo. Creo que este país, si algo nos ha faltado es eso. Ya no podemos tener un país de cada 6 años, tiene que ser cada vez más de largo plazo, y obviamente todo lo demás, las instituciones y las investigaciones tienen que ir en ese sentido. Sí, y sin duda me da oportunidad para preguntarle esa relación que guardan los centros con los investigadores. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es el acercamiento, obviamente, a través de la investigación a largo plazo? Pensando que los diputados están 3 años. No, yo creo que en paralelo debería de irse haciendo esas investigaciones, y se han ido haciendo, ¿no? En paralelo, porque claro, yo como diputado y tuve la experiencia, pues a mí lo que es la iniciativa, es el dato que necesito, o bueno, una investigación que ya a lo mejor se tenga para hacer mi iniciativa, pero a lo mejor un dato para subir a la tribuna, también se pide para ello. Yo cuando hablo con los directores y las directoras, pues me dicen que cada rato les llaman por teléfono, evidentemente, por teléfono, que luego se tiene que hacer todo el procedimiento para que eso quede asentado
y como debe ser, pero aquí no estamos en un plan en el mal sentido de burócratas, sino de resolver el problema. Entonces, pido un dato para subir a la tribuna. Bueno, en paralelo se tienen que ir haciendo esos estudios. No hemos hablado, pero hay publicaciones muy importantes ya de los centros de CESOP, una larga lista de publicaciones que también cada vez se tienen que conocer más porque pueden ser de una gran utilidad, no solo en este caso para los diputados y para el Poder Legislativo, sino para otros investigadores, para universidades, para otras instituciones del país. Sí, sin duda es el punto medular de los centros de estudio, no buscar el trascender a través de sus investigaciones parlamentarias más allá de la urgencia inmediata. Pero platiquemos un poco para nuestro auditorio, ¿a partir de qué mecanismos los centros de estudio definen sus agendas de trabajo, su priorización de temas? ¿Qué lo define? Ya lo mencionaba hace un momento el coordinador, todos estamos siempre pendientes de la agenda que anuncian las fracciones parlamentarias en cada periodo legislativo y cada año. Esas son las agendas permanentes a las que nos dedicamos, digamos en el mediano y largo plazo. Pero las solicitudes, pues también más bien algunos de los trabajos coyunturales dependen de la solicitud directa de los legisladores y las comisiones. Claro, sin duda. Licenciado Antonio Sánchez, ¿cuáles son los mecanismos que tienen los centros de estudio de la Cámara de Diputados con la sociedad en general? Las instituciones, las universidades. Bueno, hay una muy buena relación con varias instituciones ya desde hace tiempo, pero bueno, aquí un ejemplo también de CESOP, que en los últimos meses pues ha hecho convenios con Flaxo, con CIDE, con el Colegio de la Frontera, con congresos locales, en fin, hay un gran dinamismo en ese sentido, porque además ya vivimos un mundo interconectado, y si no tenemos esa conexión o esa fluidez de información, de estudios con otras instituciones, pues nos quedamos encerrados en nosotros mismos, ¿no? Por muy buenos investigadores que tengamos, que sí los tenemos, ¿no? Entonces, creo que hay una relación muy buena, hay que seguir en ese aspecto y en ese sentido, y sobre todo, yo sí tengo una preocupación como coordinador en que los centros se conozcan también hacia afuera, que hay la existencia de los centros, de lo que producen los mismos, porque sí me he encontrado cuando estoy en algunas reuniones que hay pues desconocimiento de esta existencia, y me parece que es muy importante, y sobre todo de que existen, pero además que son muy buenos centros, ¿no? Sí, sobre todo para trascender más allá de las líneas del y Congreso yo añadiría mexicano. otra razón, no solo para trascender, hay que recordar que los centros de estudio viven de recursos públicos. Y los recursos públicos hay que darles el mejor uso posible. Entonces, qué bueno que tengamos 500 legisladores que atender y todas las comisiones, pero además, y bueno, aquí aprovecho que el auditorio lo sepa, la mayor parte de la información, o yo diría el 100%, 90%, es pública. La pueden consultar en la página de la Cámara de Diputados. Todos los centros tenemos nuestra página y tienen acceso a todas las investigaciones, libros, documentos que generamos. Ojalá esto también nos permita recibir pues más retroalimentación por parte de las personas que nos ven, de estudiantes. Queremos tener más participación de estudiantes, no solo en nuestros foros, sino que muchos de los centros tienen publicaciones periódicas que están abiertas las convocatorias a publicación. Por ejemplo, el centro tiene la revista de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Esta revista se publica de manera semestral y siempre hay una convocatoria abierta para que cualquier persona que quiera publicar en ella envíe sus documentos. No se publican nada más porque se envían. Hay un consejo editorial que dictamina y que son investigadores de otras universidades, pero bueno, son espacios también que pueden utilizar todos los investigadores. Y hay boletines semanales, ¿no?, que están produciendo. Creo que vale la pena que pudieras dar la liga a la gente que nos está escuchando, para que sepa cómo consultar, porque además de que los diputados y diputadas piden y demandan cierta información, hay una información que los centros continuamente están dando, y como dice la doctora, pues para que todo el público, estudiantes, estudiosos, investigadores y el público en general, pues pueda tener esa información. No sé, Ángeles, si das... Sí, la página es www.diputados.gov.mx. En la sección izquierda superior van a encontrar las ligas a los 5 centros de estudio y bueno, pues ahí simplemente colocarse en la que quieran consultar.
Pues muchísimas gracias. Antonio Sánchez Díaz de Rivera, le agradecemos mucho su participación en el Doctor, programa. gracias a Fondo, ustedes y gracias a quien nuestro nos está coordinador escuchando. de los centros de estudio de la Cámara de Diputados, y agradecer Muchas a gracias, la doctora Javier, María muchas Los gracias Ángeles, a todos. nuestra directora general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Yo soy Javier Esquivel y les agradecemos su atención. Muchas gracias, buenas noches. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó. La perspectiva internacional, cómo estamos en comparación con otros congresos en el mundo. Hay que intentar también, claro, tú tienes tu esquema, hacerlo como más vivo, y si ya nos saltamos una y otra así como más interactivo, y a lo mejor no se discutir acá, o sea, hay que darle... Si quieren, lo podemos hacer el próximo viernes. Invitamos a otro director de los centros. Si les gusta la idea, lo podemos agendar el viernes. Sí, a lo mejor invitando a Torrent o a Ángeles. Para darle seguimiento al... Gracias. ¿Ya grabaste el promo, no? No. ¿Lo vas a grabar? Sí. Bueno, yo voy subiendo. Sí, muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, gracias a todos. Gracias, Javier, estamos en contacto. Gracias. Pero nada más eso, digo.